Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta. Bernardo Castro pasó su pulgar por la cicatriz irregular sobre su rodilla izquierda, un hábito nervioso de sus 17 años como miembro de las Fuerzas Especiales de la Marina. Su hija, Emma, estaba sentada frente a él en la mesa de la cocina, con la lengua asomando mientras se concentraba en su tarea de matemáticas. El sol de la tarde pintaba de dorado sus oscuros rizos, el mismo tono que tenían los de su madre antes de que el cáncer se la llevara hace 3 años. «Papá, 13 por 17 es lo mismo que 17 por 13, preguntó Emma sin levantar la vista. ¿Tú qué crees? Bernardo sabía que era mejor no darle la respuesta sin más. A los 8 años, ya era más aguda que la mayoría de los adultos con los que había trabajado. La cara de Emma se arrugó pensando. Sí, porque a la multiplicación no le importa el orden. Es como si tienes 13 cajas con 17 galletas cada una, o 17 cajas con 13 galletas, sigues obteniendo el mismo número de galletas. Esa es mi chica. El pecho de Bernardo se hinchó de orgullo. Emma tenía su mente analítica pero la bondad de su madre. Ella era la razón por la que había aceptado un puesto de entrenamiento en la base naval de Antón Lizardo en lugar de desplegarse de nuevo. Después de perder a Raquel, no podía arriesgarse a dejar huérfana a Emma. La puerta principal se abrió sin llamar. La mano de Bernardo se movió instintivamente hacia su cadera. Viejos hábitos. Antes de que pudiera reaccionar, reconoció la voz de su hermano Adrián gritando, ¿hay alguien en casa? En la cocina respondió Bernardo, viendo cómo se iluminaba la cara de Emma. Ella adoraba a su tío. Adrián apareció en la puerta, pero algo andaba mal. Bernardo había pasado suficiente tiempo leyendo a la gente en territorio hostil para notar la tensión alrededor de los ojos de su hermano, la forma en que no podía sostener la mirada de Bernardo. Detrás de él venía su esposa, Silvia, con su bolso de diseñador apretado contra sus costillas. «Tío Adrián». Emma comenzó a levantarse de un salto, pero Bernardo puso una mano suave en su hombro. «Termina tu tarea primero, cariño». Los labios de Silvia se apretaron formando una línea fina. Ella nunca aprobó el estilo de crianza de Bernardo. Demasiado militar, había dicho una vez. Demasiado rígido. La ironía era que Emma prosperaba con la estructura, conociendo las reglas y expectativas. Era más feliz que la mayoría de los niños de su edad, y se había adaptado mejor de lo que nadie tenía derecho a esperar después de perder a su madre. «Tenemos que hablar», dijo Adrián, con voz tensa. Sobre Emma Bernardo sintió que su columna se enderezaba. «Emma está aquí mismo. Lo que sea que necesiten decir». En realidad, interrumpió Silvia, sería mejor si habláramos en privado. Sus ojos se dirigieron a Emma con algo que Bernardo no pudo identificar del todo. ¿Desagrado? ¿Cálculo? No lo creo. La voz de Bernardo se volvió plana, el tono que había hecho que los sicarios reconsideraran sus elecciones de vida. Emma, ¿por qué no vas a trabajar en tu tarea a tu habitación un rato? Iré a verte en 10 minutos. Emma recogió sus libros, lanzando miradas preocupadas a los adultos. Había heredado la inteligencia emocional de su madre junto con todo lo demás. Al salir, tocó el brazo de Bernardo, un pequeño gesto de solidaridad que le hizo un nudo en la garganta. Una vez que su puerta se cerró arriba, Adrián finalmente habló. «Mira, hombre, sé que esto va a sonar loco, pero Silvia y yo hemos estado hablando sobre la custodia». La habitación se quedó muy quieta. Bernardo podía escuchar su propio latido, constante a pesar del pico de adrenalina. ¿Custodia? Estás fuera todo el tiempo con operaciones de entrenamiento, dijo Silvia rápidamente. Emma necesita una figura materna. Un ambiente hogareño estable. Tenemos el espacio, los recursos. Estoy fuera 40 horas a la semana. Tengo un horario de trabajo estándar ahora. Emma está prosperando. Adrián se pasó una mano por el pelo. Bernardo, tienes que admitir que criar a una niña solo cuando estás en tu línea de trabajo no es ideal. Mi línea de trabajo. Bernardo se reclinó en la silla, forzándose a parecer relajado. Por dentro, cada instinto gritaba peligro. Entreno a elementos de las fuerzas especiales ahora. Trabajo de 9 a 5. Estoy en casa todas las noches para cenar. Sigues siendo militar, insistió Silvia.
¿Qué pasa si te despliegan? ¿Qué pasa si te sucede algo? Emma quedaría huérfana, traumatizada de nuevo. Por eso está en mi testamento. Ustedes dos son sus tutores legales si algo me pasa a mí. Bernardo observó la cara de Silvia cuidadosamente. Pero no me voy a ir a ninguna parte, y esta conversación ha terminado. Adrián parecía querer discutir, pero algo en la expresión de Bernardo lo detuvo. Habían crecido juntos, y Adrián sabía cuando su hermano mayor había terminado de hablar. Después de que se fueron, con Silvia prácticamente vibrando de frustración, Bernardo se sentó solo en la cocina tratando de dar sentido al encuentro. Nunca antes habían mostrado interés en Emma. En las reuniones familiares, Silvia apenas reconocía a su sobrina. ¿Y ahora, de repente, querían la custodia? Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su amigo Raimundo Grey Parra, uno de los operadores de la unidad de operaciones especiales con los que todavía entrenaba. Revisa tu correo seguro. Algo raro. La sangre de Bernardo se heló. Grey nunca lo contactaba sobre asuntos de trabajo a través de canales personales. Sacó su portátil e inició sesión en su cuenta militar encriptada. Un mensaje nuevo de Grey: vi esto en un barrido de monitoreo de la Dark Web. Pensé que debería saberlo. El archivo adjunto cargó lentamente. Cuando finalmente apareció, la visión de Bernardo se nubló. Era la foto escolar de Emma de este año. Esa en la que le faltaba un diente frontal y sonreía a pesar de su timidez al respecto. La misma foto que colgaba en su refrigerador. La misma foto de la que Silvia había pedido una copia el mes pasado para un álbum de recortes. Encima de la foto decía, en texto en negrita, hija de militar en venta. Entrenada por padre de fuerzas especiales. Resiliente, inteligente, adquisición de primera. Debajo, un temporizador de subasta contando hacia atrás, 5 horas 43 minutos. Puja actual, 48 millones de pesos mexicanos. Las manos de Bernardo no temblaron mientras hacía capturas de pantalla de cada detalle de la página de la subasta. Años de entrenamiento le habían enseñado a compartimentar, a funcionar incluso cuando su mundo se estaba acabando. Pero por dentro, una rabia fría se estaba acumulando, una que solo había sentido un puñado de veces, generalmente justo antes de apretar el gatillo. Llamó a Grey. ¿Dónde encontraste esto? Un aviso anónimo llegó a través de nuestra red de monitoreo. Alguien quería que lo viéramos. La voz de Grey estaba tensa. Bernardo, los metadatos de esa foto. Se subió hace 4 horas desde una dirección IP residencial en Boca del Río, Veracruz. Boca del Río, donde vivían Adrián y Silvia. ¿Puedes rastrear el servidor que aloja la subasta? Bernardo ya se estaba moviendo, sacando el equipo táctico que mantenía bajo llave en su caja fuerte. Emma todavía estaba segura arriba, pero esa subasta tenía su dirección listada como su ubicación. Tenían 6 horas antes de que alguien pudiera aparecer para recoger su compra. Ya estoy en ello. Escucha, hombre, puse al tanto a la comandante. Quiere hablar contigo. Bernardo cambió a su línea segura. La comandante Sara Huerta respondió al primer tono. Castro, vi el listado de la subasta. Tengo a la policía cibernética de la FGR mirándolo ahora. Con todo respeto, señora, la FGR tarda días en moverse. Esa subasta cierra en menos de 6 horas, por lo que estoy autorizando una acción directa. La voz de Sara se suavizó ligeramente. Bernardo, yo también tengo hijos. Vamos a encontrar a esta gente, pero necesito que te mantengas al margen hasta que tengamos un equipo reunido. Señor. Es una orden, primer maestre. No me obligue a confinarlo en la base. Bernardo forzó su voz para que sonara firme. Entendido, comandante. Colgó e inmediatamente comenzó a empacar. Las órdenes eran órdenes, pero Emma era su hija. Si Sara pensaba que él se iba a quedar sentado mientras los depredadores rodeaban a su hija, no lo conocía tan bien como creía. Su teléfono sonó de nuevo. Adrián. Bernardo, Silvia quería que te llamara. Lamenta lo de antes. Se pasó de la raya con lo de la custodia. Nos encantaría tener a Emma este fin de semana. Para compensarla. No. La palabra salió plana y definitiva. Vamos, hombre.
No dejes que los desacuerdos de adultos afecten a Emma. Le encanta pasar tiempo con nosotros. Bernardo pensó en la dirección IP, en el repentino interés de Silvia en la custodia, en esa foto que había tomado. Adrián, necesito que seas sincero conmigo. ¿Tiene Silvia problemas financieros que yo no conozca? La pausa fue demasiado larga. ¿Qué? No. ¿Por qué ibas a? Porque 48 millones de pesos es mucho dinero. Suficiente para pagar una deuda de juego, o una demanda de chantaje, o cualquier agujero en el que se haya metido. Bernardo, ¿de qué estás hablando? Pero la voz de Adrián se había vuelto hueca. Él lo sabía. Quizás no los detalles, pero sabía que Silvia había hecho algo. Revisa la computadora de tu esposa, su teléfono, sus cuentas bancarias. Y cuando encuentres de lo que estoy hablando, tienes dos opciones. La entregas tú mismo, o lo haré yo. Pero de cualquier manera, nunca volverá a ver a Emma. Desconectó y bloqueó el número. Luego le envió un mensaje de texto a Rey: necesito todo lo que puedas sacar sobre Silvia Castro. Registros bancarios, actividad en línea, socios, todo. Emma apareció en la puerta, con su libro de matemáticas apretado contra su pecho. Papá, ¿qué está pasando? Bernardo se agachó a su nivel. Esta era la parte difícil. Emma era lo suficientemente inteligente para sentir el peligro, pero lo suficientemente joven para estar aterrorizada por él. Tenía que encontrar un equilibrio. ¿Recuerdas cómo te enseñé sobre el peligro de los extraños y cómo practicamos qué hacer si alguien intentaba llevarte? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Alguien está tratando de llevarme? No voy a dejar que eso suceda. Pero vamos a quedarnos en un lugar seguro por unos días mientras me ocupo de algunas cosas del trabajo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Necesito que hagas una maleta. Ropa para 3 días, tu tableta, tus libros favoritos. ¿Puedes hacer eso? Emma asintió, con la cara seria. ¿Estamos en peligro por tus cosas de la marina? Voy a mantenerte a salvo. Esa es una promesa. La atrajo hacia un abrazo, respirando el aroma a fresa de su champú. Necesito que seas valiente, Em. ¿Puedes hacer eso por mí? Siempre soy valiente, dijo con la feroz confianza de su madre. Mamá dijo que los Castro no se rinden. Así es. No lo hacemos. Mientras Emma empacaba, Bernardo hizo 2 llamadas. La primera fue a Mariana Duarte, una trabajadora social con la que había trabajado después de la muerte de Raquel. Ella había ayudado a Emma a procesar su dolor, y le debía un favor a Bernardo después de que él ayudara a su hijo a desintoxicarse y entrar en la marina. En 20 minutos, había aceptado llevar a Emma a una casa segura, un refugio para mujeres que ella dirigía y que tenía seguridad de grado militar. La segunda llamada fue más difícil. El comando me va a patear el trasero, dijo Rey cuando Bernardo explicó su plan. Pero estoy dentro. Tomás y Saúl también. Hemos estado sentados detrás de escritorios demasiado tiempo de todos modos. Esto no es oficial. Si sale mal. No saldrá mal. Alguien puso a tu hija a la venta, Bernardo. Esa es una línea que no se cruza. Para cuando Mariana llegó a recoger a Emma, Bernardo había rastreado el servidor de la subasta hasta un servicio de alojamiento en Rumanía. El servicio era conocido por hacer la vista gorda ante contenido ilegal por un precio, pero había una vulnerabilidad en su seguridad que Bernardo sabía cómo explotar. Años de entrenamiento en guerra cibernética no eran solo de adorno. Te llamaré todas las noches antes de dormir, le dijo Bernardo a Emma mientras ella subía al auto de Mariana. Y esto terminará pronto. ¿Atraparás a los malos?, preguntó Emma. Sí. Bien. Porque son muy malos si se están metiendo contigo. Bernardo vio desaparecer el auto calle abajo, luego regresó a su computadora. La página de la subasta seguía activa, el temporizador contando hacia atrás. 5 horas 11 minutos ahora. La puja había saltado a 54 millones de pesos. Abrió el código fuente y comenzó a investigar. Para la medianoche, Bernardo había armado una imagen que le heló la sangre. El sitio de subastas no solo vendía a Emma. Había encontrado otros 17 listados en las secciones archivadas. Todos hijos de personal militar,
algunos tan jóvenes como de 5 años. El mayor tenía 14. Todos aparecían como entregados con éxito. La arquitectura técnica era sofisticada. Múltiples servidores proxy, pagos con criptomonedas, puntos muertos para el intercambio de información. Quienquiera que estuviera dirigiendo esto tenía recursos y experiencia, pero habían cometido un error crítico. Habían usado la misma plantilla de código base para las 17 subastas, y ese código tenía una firma. Bernardo la reconoció. Hace 3 años, había sido parte de una fuerza de tarea conjunta que había desmantelado una red de tráfico de armas. Los mismos patrones de codificación habían aparecido en sus sistemas de comunicación. Habían arrestado a la mayor parte de la red, pero el especialista técnico se había escapado, un hombre llamado Claudio Medina que había sido contratista civil para la Secretaría de la Defensa antes de vender sus habilidades al mejor postor. Su teléfono sonó. Tengo tu inteligencia sobre Silvia Castro. ¿Vas a querer sentarte para esto? Bernardo lo puso en altavoz mientras continuaba escribiendo. Dámelo. Tiene profundas deudas de juego con un prestamista llamado Carlos Santana, es militar, dado de baja con deshonor por tráfico de armas en el mercado negro. Ella le debe 8 millones de pesos. Pero aquí está la parte interesante. Santana tiene conexiones con una red de tráfico que nunca fue completamente desmantelada. La misma contra la que trabajaste hace 3 años. Las piezas encajaron en su lugar. Silvia había necesitado dinero desesperadamente. De alguna manera hizo contacto con Santana. Y Santana, que sabía sobre familias militares a través de sus viejos contactos, le había mostrado una forma de pagar su deuda y algo más, proporcionando acceso a un objetivo de alto valor. La hija de un oficial de fuerzas especiales que había sido entrenada para ser resiliente, inteligente, adaptable, exactamente el tipo de niño que obtendría un precio premium en los mercados más oscuros. Hay más, continuó Rey. Sacamos a los socios conocidos de Santana. Claudio Medina está en la lista. Han estado trabajando juntos durante los últimos 18 meses, usando el mismo formato de subasta para mover niños. Los compradores están todos investigados, criminales ricos, políticos corruptos, personas que quieren niños que puedan controlar y moldear. Específicamente apuntan a niños militares porque están entrenados para ser disciplinados y obedientes. La mandíbula de Bernardo se apretó tanto que escuchó rechinar sus dientes. ¿Dónde está la base de Santana? Ese es el problema. Se mueve constantemente, pero creemos que su operación principal está en algún lugar del área de Coatzacoalcos. Está en un almacén registrado bajo una empresa fantasma que supuestamente importa equipos médicos. La FGR lo ha estado vigilando, pero no han podido conseguir suficiente para una orden judicial. No necesitarán una. Bernardo, no estoy pidiendo permiso, Rey. Voy a hacer esto con o sin apoyo. Una larga pausa. Luego, el comando lo sabe. Sara convocó una reunión de emergencia. Está autorizando una operación de fuerzas especiales. Tomás, Saúl y yo despegamos en 2 horas. Oficialmente, esto es un ejercicio de entrenamiento en cooperación con la policía cibernética. Extraoficialmente. Vamos a traer a tu chica a casa a salvo y poner a estos bastardos bajo tierra. Voy con ustedes. Lo sé. Sara dijo que te dijera que si actúas por tu cuenta, te hará un consejo de guerra. Pero si casualmente apareces en el área de preparación como un consultor civil, con conocimiento único del objetivo. Bueno, eso es diferente. Bernardo sintió que algo se aflojaba en su pecho. No estaba solo en esto. ¿Área de preparación? El viejo hangar de aviones en Antón Lizardo. 2 horas. Y Bernardo. Trae tu equipo. El material pesado. Después de colgar, Bernardo abrió su caja fuerte de armas. Había acumulado una gran colección durante 17 años. Parte de ella reglamentaria, parte adquirida a través de canales menos oficiales. Esta noche, seleccionó cuidadosamente un rifle HK-416 con silenciador, su Glock 19 con miras personalizadas, un cuchillo Kavar que había visto acción en 3 países, porque anticipaba combate en espacios cerrados, una escopeta Benelli M4. Estaba cargando cargadores cuando su computadora sonó.
La página de la subasta se había actualizado. La puja estaba ahora en 62 millones de pesos. Y había un nuevo mensaje del vendedor, de Silvia. Nota del vendedor: el comprador debe saber que el objetivo está actualmente asegurado fuera del sitio debido a la mayor alerta del padre. La entrega se completará según lo programado. El padre tiene entrenamiento de élite pero actualmente desconoce el alcance total. El pago asegura la garantía de entrega dentro de las 24 horas posteriores al cierre de la subasta. Así que Silvia pensaba que Emma todavía estaba en la casa. No sabía sobre Mariana, lo que significaba que cuando alguien viniera a recoger a Emma, encontrarían una casa vacía y un padre muy enojado esperando. Bernardo sonrió. No fue una sonrisa agradable. Tenía trabajo que hacer. El área de preparación estaba viva con un caos controlado cuando llegó Bernardo. Rey, Tomás Navarro y Saúl Ortiz estaban revisando el equipo junto a otros 4 operadores que Bernardo reconoció de varios despliegues. Sara Huerta estaba parada en una estación de comando improvisada, coordinando con lo que parecían especialistas cibernéticos de la FGR. Castro. La voz de Sara era nítida, profesional. Estás aquí como consultor civil, lo que significa que sigues órdenes. ¿Está claro? Cristalino, señora. Bien, porque tenemos movimiento. Señaló un monitor que mostraba imágenes de vigilancia. Hace 20 minutos, 2 vehículos se acercaron a tu casa. 4 hombres en total. Intentaron entrar por la puerta trasera. Cuando encontraron la casa vacía, se fueron. Pero aquí está lo interesante. Los rastreamos hasta esta ubicación. La pantalla cambió a una vista aérea de un complejo de almacenes cerca del puerto de Coatzacoalcos. Carlos Santana es dueño de esto a través de una empresa fantasma. Lo hemos estado monitoreando durante 3 meses pero no pudimos establecer causa probable. Sin embargo, hace 30 minutos, nuestras imágenes térmicas captaron una actividad significativa. Al menos 12 personas adentro, posiblemente más en el subnivel. Bernardo se inclinó más cerca. El edificio tiene una sección subterránea que no aparece en los planos originales. Creemos que es donde tienen a los niños. Las manos de Bernardo se cerraron en puños. ¿Cuántos niños? Desconocido, pero basado en las subastas anteriores, posiblemente los 17. Pueden estar usando esto como un punto de recolección antes del transporte. Tomás se paró junto a Bernardo. Estaba construido como un tanque con una cicatriz que recorría su mandíbula de una pelea con cuchillos en Yemen. Vamos a entrar duro y rápido. Aproximación de 3 vehículos. Equipo táctico completo. La FGR ha autorizado fuerza letal contra cualquiera que resista. ¿Qué pasa con mi cuñada?, preguntó Bernardo, con voz fría. Sara lo miró a los ojos. Silvia Castro está actualmente en su residencia. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal se están moviendo para arrestarla ahora por conspiración para cometer tráfico de personas. Tu hermano está cooperando. Aparentemente, encontró evidencia en su computadora y la entregó voluntariamente. Al menos Adrián había tomado la decisión correcta al final. No excusaba su ceguera anterior, pero era algo. Equípense, dijo Saúl, lanzándole a Bernardo un chaleco táctico. Nos movemos en 30 minutos. Mientras Bernardo revisaba sus armas una última vez, Rey lo llevó aparte. Escucha, hombre. Sé lo que estás sintiendo, pero te necesitamos concentrado. Esto no se trata de venganza. Se trata de sacar a esos niños a salvo. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque la mirada en tus ojos ahora mismo. La he visto antes. Justo antes de que hicieras eso en Faluya de lo que se supone que no debemos hablar. Bernardo miró a los ojos a su amigo. Esos niños han estado allí durante días, semanas. Algunos de ellos durante meses. Están aterrorizados, traumatizados. Y los hombres que les hicieron esto todavía respiran. Eso no está bien, Rey. Eso no es justicia. Entonces, los arrestamos. Los pasamos por el sistema. ¿El sistema que dejó caminar a Claudio Medina hace 3 años? ¿El sistema que ha estado observando este almacén durante 3 meses mientras los niños sufrían adentro? Bernardo negó con la cabeza.
No. Esta noche terminamos esto permanentemente. Day se quedó callado por un largo momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Pero lo hacemos de manera inteligente. Sacamos a los niños primero, luego. Luego nos encargamos del resto. Los vehículos salieron a las 2 horas. 3 camionetas sin marcas, cada una llevando 4 operadores y suficiente potencia de fuego para nivelar un edificio pequeño. Bernardo viajó con Ray y Tomás, revisando mentalmente el diseño del almacén. Las imágenes térmicas habían mostrado a la mayoría de los objetivos en el piso principal, con 2 firmas de calor en el subnivel que no se movían, probablemente guardias vigilando a los niños. Recuerden, la voz de Sara crujió por los comunicadores, necesitamos al menos uno de ellos vivo para inteligencia. Santana y Medina son capturas prioritarias. Copiado, respondió Ray, pero intercambió una mirada con Bernardo que decía que ambos sabían lo improbable que era eso. Estacionaron a 3 cuadras de distancia y se acercaron a pie, usando las sombras de los contenedores de envío para cubrirse. El almacén parecía abandonado desde el exterior, revestimiento oxidado, ventanas rotas, sin seguridad visible. Pero Bernardo vio las cámaras ocultas en los aleros, el marco de la puerta reforzado, la forma en que las ventanas rotas eran en realidad espejos unidireccionales. 6 cámaras, susurró en su micrófono. Sistema de seguridad comercial estándar. Day, ¿puedes matarlo? En ello. Day sacó un pequeño dispositivo, un inhibidor de señal que interrumpiría las cámaras inalámbricas sin activar alarmas. En segundos, las transmisiones mostrarían un bucle de pasillos vacíos en lugar de 8 operadores fuertemente armados acercándose. Se apilaron en la puerta. Tomás tenía la carga de ruptura lista. Saúl y otros 2 operadores, Marcos Vega y Luis Torres, cubrieron sus flancos. El equipo restante entraría por el acceso del techo una vez que se completara la brecha inicial. A mi señal, dijo Ray en voz baja. 3, 2, 1, ejecutar. La puerta explotó hacia adentro. Granadas cegadoras siguieron, llenando el espacio de luz y sonido. Bernardo cruzó la puerta antes de que el eco se desvaneciera, su rifle rastreando objetivos. Los 2 primeros hombres murieron antes de entender lo que estaba sucediendo. Habían estado sentados en una mesa jugando a las cartas, con las armas al alcance pero no listas. El rifle con silenciador de Bernardo tosió 2 veces, y se desplomaron. Moviéndome, gritó, avanzando hacia las escaleras que conducían al subnivel. Detrás de él, escuchó el caos controlado de su equipo despejando el piso principal, gritos, más disparos suprimidos, alguien gritando sobre agentes federales. A Bernardo no le importaba nada de eso. Su enfoque era singular. Llegar a esos niños. La puerta del subnivel era de acero reforzado con una cerradura electrónica. Bernardo colocó una pequeña carga hueca en las bisagras y retrocedió. La explosión fue contenida, precisa. La puerta cayó hacia adentro con un estruendo satisfactorio. 2 guardias corrieron hacia el sonido, con armas automáticas levantadas. Bernardo los derribó a ambos con disparos a la cabeza, moviéndose ya más allá de sus cuerpos cayendo. El pasillo más allá estaba iluminado con luces fluorescentes duras. Ahora podía escuchar llantos. Voces de niños, aterrorizadas y suplicantes. La siguiente puerta estaba sin llave. Cuando Bernardo la abrió de una patada, el olor lo golpeó primero, miedo, sudor y algo peor. La habitación estaba dividida en jaulas. Jaulas literales, como algo de una pesadilla. Y dentro de ellas había 17 niños, desde quizás 5 años hasta adolescentes tempranos. Lo miraban con ojos huecos, demasiado traumatizados para siquiera gritar. Agentes federales, dijo Bernardo, forzando su voz a ser suave a pesar de la rabia que ardía a través de él. Ahora están a salvo. Estamos aquí para llevarlos a casa. Una niña en la jaula más cercana, de quizás 12 años, con el porte de alguien que había crecido alrededor de la disciplina militar, habló. ¿De verdad eres militar? De la Marina. Mi nombre es Bernardo. Vamos a sacarlos de aquí. Dijeron que nadie vendría. Dijeron que nuestros padres ya no nos querían. Bernardo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Eso es una mentira. Sus padres los han estado buscando. Nunca se detuvieron.
Comenzó a abrir jaulas usando cortadores de pernos de su mochila. Los niños salieron lentamente, aferrándose unos a otros. Algunos apenas podían caminar. Un niño, de quizás 7 años, tenía moretones alrededor de su muñeca por las ataduras. Day llamó Bernardo por los comunicadores: tengo 17 niños en el subnivel y transporte ahora. Copiado. El piso principal está seguro. Tenemos 4 sospechosos bajo custodia. Santana no estaba aquí, pero Medina está. La voz de Rey se cortó con el sonido de disparos. Contacto. Lado este. Bernardo se volvió hacia la niña mayor. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, necesito que seas fuerte. Lleva a estos niños por esas escaleras. Gira a la izquierda. Sigue derecho. Mi equipo los protegerá. ¿Puedes hacer eso? Ella asintió, con la mandíbula apretada. Niña militar de pies a cabeza. Bernardo esperó hasta que se estuvieran moviendo, luego activó su micrófono. Los niños están subiendo. Que alguien los lleve a las camionetas. ¿Dónde está ese contacto? Santana acaba de aparecer con refuerzos. La voz de Tomás estaba tensa. 4 vehículos más, al menos una docena de tiradores. Están tratando de bloquear el lugar. Por supuesto que lo estaban. Santana se había dado cuenta de que su operación estaba comprometida y había venido a destruir la evidencia, incluido cualquiera dentro que pudiera testificar en su contra. Bernardo regresó al nivel principal. A través de la puerta rota, podía ver el caos. Su equipo se había cubierto detrás de cajas de envío y pilares de soporte. Los destellos de los disparos iluminaban la oscuridad mientras los hombres de Santana disparaban desde detrás de los vehículos afuera. Necesitamos romper este punto muerto. La voz de Sara llegó a través de los comunicadores. El equipo táctico de la FGR está a 10 minutos, pero estos niños necesitan atención médica inmediata. Bernardo evaluó la situación. La gente de Santana tenía números superiores y los tenía inmovilizados, pero también estaban posicionados en una zona de muerte, el área abierta entre los vehículos y la puerta del almacén. Todo lo que necesitaban era alguien que se pusiera detrás de ellos. Voy a rodearlos, dijo Bernardo, moviéndose ya hacia la parte trasera del almacén. Negativo, Castro, espetó Sara. Esa es una orden directa. Soy un consultor civil, ¿recuerda? No recibo órdenes. Cambió de canal para comunicarse solo con su equipo. Rey, Tomás, Saúl. Denme 2 minutos, luego disparen con todo. Voy a flanquear. No esperó respuesta. Había una puerta de carga en el lado sur del almacén, oscurecida por tarimas apiladas. Bernardo se deslizó a través de ella hacia la noche. El sonido de los disparos era constante ahora, puntuado por gritos y el sonido de vehículos maniobrando. Bernardo se movió a través de las sombras como había sido entrenado, silencioso, decidido, letal. Dio un rodeo amplio, usando contenedores de envío y equipos abandonados para cubrirse. En 90 segundos, estaba detrás de la posición de Santana. ¡Ey! El mismísimo Carlos Santana, ladrando órdenes a una radio. Era mayor de lo que sugería su foto de archivo, con canas en las sienes y cicatrices en las manos de sus días militares. Junto a él, Claudio Medina se encorvaba detrás de una computadora portátil, escribiendo frenéticamente, probablemente tratando de limpiar servidores de forma remota. Otros 8 tiradores estaban dispersos en un perímetro suelto. Estaban enfocados en el almacén, confiados en que nadie podría ponerse detrás de ellos. Arrogantes. Fatal. Bernardo esperó su momento. Luego Rey, Tomás y Saúl abrieron fuego con todo lo que tenían, obligando a los hombres de Santana a agacharse y concentrarse hacia adelante. Bernardo abrió fuego. Los 3 primeros cayeron antes de que nadie se diera cuenta de que había una amenaza desde atrás. El cuarto se giró, apuntando su rifle, pero Bernardo ya estaba sobre él, cuchilló fuera, la hoja encontrando el hueco en el chaleco del hombre. El quinto y el sexto murieron en rápida sucesión, disparos tácticos que los acabaron antes de que pudieran gritar advertencias. Santana se dio cuenta de lo que estaba sucediendo demasiado tarde. Giró, levantando una pistola, pero Bernardo se la quitó de una patada en la mano y lo llevó al suelo. Medina intentó correr.
Tomás emergió del almacén y lo derribó de un golpe seco al cuello, enviándolo al suelo despatarrado. En 30 segundos, todo había terminado. Los dos últimos tiradores arrojaron sus armas y levantaron las manos. Bernardo presionó su rodilla en la espalda de Santana, atando sus muñecas con precintos con una eficiencia brutal. Cometiste un error, dijo en voz baja. Pusiste niños a la venta. Una de ellos era mía. Santana trató de girarse, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer la cara de Bernardo. ¿Castro? __ escucha, hombre, no sabía que ella era tuya o que te enterarías. Bernardo se inclinó cerca. No importa. Estás acabado. El equipo táctico de la FGR llegó minutos después, tomando custodia de los sospechosos. Los técnicos de emergencias médicas entraron apresuradamente para tratar a los niños. Bernardo observó mientras eran cargados en ambulancias, cada uno recibiendo atención inmediata. Algunos estaban físicamente heridos. Todos ellos estaban psicológicamente dañados de maneras que tardarían años en sanar. Tenemos un problema, dijo Rey, acercándose a Bernardo mientras el caos se asentaba en una actividad organizada. Silvia Castro. El equipo de la AIC fue a arrestarla, pero se ha ido. Su casa está vacía. Parece que huyó justo después de que fallara el intento con Emma. Bernardo había esperado esto. Silvia era lo suficientemente inteligente para saber que una vez que sus compradores no obtuvieran su mercancía, su vida había terminado. Tendría una mochila de emergencia, fondos de emergencia, probablemente un pasaporte falso. Pero cometió un error crítico, subestimó lo lejos que iría Bernardo para encontrarla. El arresto de Carlos Santana y Claudio Medina se convirtió en noticia nacional en cuestión de horas. La FGR celebró una conferencia de prensa, evitando cuidadosamente cualquier mención de la participación de las fuerzas especiales. La historia oficial fue que una operación conjunta de la FGR y la Unidad de Inteligencia Naval había desmantelado una red de tráfico dirigida a familias militares. 17 niños recuperados, múltiples sospechosos bajo custodia, servidores incautados con evidencia de una red que abarcaba 3 países. Lo que las noticias no informaron fue que durante el transporte, Santana y Medina habían intentado agredir a oficiales federales. Los intentos no habían tenido éxito. Ambos hombres estaban ahora en terapia intensiva con lesiones que sugerían que habían caído por varios tramos de escaleras. El hecho de que hubieran estado en un edificio de una sola planta en ese momento fue convenientemente omitido de los informes oficiales. A Bernardo no le importaba la política. Se sentó en una sala de interrogatorios en la base naval, observando a través de un espejo unidireccional cómo agentes de la FGR interrogaban a uno de los compradores que había sido lo suficientemente estúpido como para presentarse a recoger una compra y caminar hacia una operación encubierta en su lugar. El hombre estaba cantando como un pájaro, proporcionando nombres, registros de pago y ubicaciones de otras operaciones. Hiciste un buen trabajo, dijo Sara, entrando a la habitación con 2 tazas de café. Le entregó una a Bernardo. Esos niños están vivos gracias a ti. Están traumatizados porque no lo descubrí antes. No podrías haberlo sabido. Silvia fue cuidadosa. Cubrió sus huellas. No lo suficientemente cuidadosa. Bernardo tomó un sorbo de café, apenas saboreándolo. ¿Qué pasa con el caso de Emma? ¿Podemos rastrear dónde estaban los compradores de la subasta? La policía cibernética tiene esa información. Varios fueron arrestados en redadas coordinadas esta mañana, pero el rastro del dinero lleva a cuentas en el extranjero. Tomará meses desentrañarlo por completo. No me interesa el dinero. Me interesa Silvia. Sara se quedó callada por un momento. Oficialmente, hay una orden de arresto contra ella. Interpol ha sido notificada. Cada aeropuerto, estación de autobuses y cruce fronterizo tiene su foto. No llegará lejos. Pero extraoficialmente, tuvo una ventaja de 12 horas antes de que nos organizáramos. Alguien con recursos y planificación podría desaparecer en ese tiempo. Bernardo dejó su café. Voy a tomar licencia. 2 semanas, tiempo personal. Tengo los días ahorrados. Sara lo estudió cuidadosamente. Sabes que si haces algo extraoficial, no puedo protegerte. Ni siquiera de esto. Lo entiendo.
Y sabes que la venganza no arreglará lo que hizo. No deshará el trauma. No se trata de venganza, dijo Bernardo en voz baja. Se trata de responsabilidad. Silvia pensó que podía vender a mi hija y alejarse. Necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Solo ten cuidado. Por el bien de Emma. Ella necesita a su padre. Esa es exactamente la razón por la que estoy haciendo esto. Dey estaba esperando a Bernardo fuera del edificio. Hablé con Adrián. Es un desastre. Sigue diciendo que debería haberlo visto venir. Debería haberlo hecho. Dale un respiro, hombre. Realmente no lo sabía. Silvia lo mantuvo en la oscuridad, sobre todo, el juego, las deudas, todo. Encontró su computadora portátil escondida en el garaje. Eso fue lo que lo hizo entregar la evidencia. Bernardo sintió un destello de algo que podría haber sido simpatía, pero estaba enterrado bajo demasiada ira. Adrián tomó sus decisiones. Eligió a Silvia, la defendió, trató de convencerme de darle la custodia de Emma. No obtiene la absolución solo porque finalmente abrió los ojos. Es justo. Dey sacó una tableta. Hice algunas averiguaciones. Llamé a algunos favores con gente que me debe. Silvia vació sus cuentas bancarias, unos 1.6 millones de pesos en total, el mismo día de la subasta. Usó 3 tarjetas de crédito para comprar boletos de avión bajo su nombre real, probablemente como señuelos. Pero encontré algo interesante. Es dueña de una cabaña en la Sierra Norte de Puebla, heredada de sus padres. La escritura está a su nombre de soltera, Hernández. La propiedad es remota, fuera de la red, el lugar perfecto para esconderse mientras planeas tu próximo movimiento. Bernardo tomó la tableta, estudiando las fotos satelitales de una pequeña estructura en lo profundo de la montaña. ¿Estás seguro? Saqué sus registros de teléfono celular de antes de que se deshiciera del teléfono. Hizo 3 llamadas a un número registrado a un teléfono de prepago activado hace 2 semanas. Ese teléfono dio señal por última vez en una torre a 20 kilómetros de esta cabaña. ¿A quién estaba llamando? Ni idea, pero quienquiera que sea, la está ayudando a desaparecer. Dey miró a Bernardo a los ojos. ¿Qué vas a hacer? Lo que hay que hacer. ¿Quieres compañía? Bernardo lo consideró. Tener respaldo siempre era inteligente, pero esto era personal de una manera que iba más allá de las tácticas y la estrategia. Se trataba de una línea que se había cruzado. Una violación tan profunda que las reglas ya no aplicaban. No. Esta es mía. Al menos lleva esto. Dey le entregó un pequeño dispositivo. Rastreador GPS. Manténlo contigo. Si no has vuelto en 3 días, voy a entrar. 3 días es suficiente. La cabaña era exactamente tan remota como sugerían las fotos satelitales. Bernardo se acercó a pie, habiendo estacionado una camioneta a 8 kilómetros de distancia y caminado a través del denso bosque. Era temprano en la mañana, el tipo de luz gris previa al amanecer que hacía que todo pareciera deslavado e irreal. Salía humo de la chimenea de la cabaña. Alguien estaba en casa. Bernardo rodeó la estructura, buscando medidas de seguridad. Había una cámara oculta en un árbol, barata, inalámbrica, del tipo que podrías comprar en cualquier tienda de electrónica. La desactivó con una piedra bien colocada. No sonó ninguna alarma. La cabaña tenía 2 ventanas y una puerta. A través del vidrio sucio, podía ver a Silvia sentada en una pequeña mesa, con la computadora portátil abierta frente a ella. Parecía demacrada, con el pelo sin lavar y ojeras bajo los ojos. Llevaba la misma ropa de la foto familiar en el Facebook de Adrián, jeans de diseñador y un suéter de cachemira, ahora arrugados y manchados. No estaba sola. Un hombre estaba sentado frente a ella, de espaldas a la ventana. Bernardo no podía ver su cara, pero el lenguaje corporal era familiar. Alguien con entrenamiento militar o exfuerzas del orden. La forma en que se sostenía, la alerta incluso en reposo. Bernardo se agachó detrás de un tronco caído y esperó. La paciencia era algo que los operadores aprendían temprano. A veces la mejor acción era ninguna acción. No hasta que el momento fuera perfecto. 20 minutos después, el hombre se levantó y se estiró.
Bernardo finalmente vio su rostro y sintió una sacudida de reconocimiento. Darío Hernández, otro soldado dado de baja con deshonor que trabajaba con la red de tráfico de Santana. La inteligencia lo había listado como potencialmente involucrado pero no confirmado. Ahora Bernardo tenía confirmación. Hernández agarró un abrigo y se dirigió a la puerta. «Voy a revisar el perímetro», le gritó a Silvia. «Mantén esa computadora cerrada. Si están rastreando tu actividad en línea». Lo sé», espetó Silvia. «Solo date prisa. Quiero ponerme en movimiento para esta noche». La puerta se cerró detrás de Hernández. Bernardo lo vio caminar por una ruta de patrulla predecible, lado norte, lado oeste, revisando los árboles y las líneas de visión. Hora de aficionados. Hernández estaba preocupado por amenazas distantes, no por alguien que ya se había infiltrado en su perímetro. Cuando Hernández estuvo de espaldas, Bernardo se movió. Cruzó el claro en absoluto silencio, acercándose detrás del hombre con la facilidad practicada de innumerables operaciones similares. La llave de estrangulamiento fue de libro de texto, cortando el flujo de sangre al cerebro, no el aire a los pulmones. Hernández luchó durante unos 5 segundos antes de quedar inerte. Bernardo lo ató con precintos y lo amordazó, luego lo arrastró hacia los árboles. Se despertaría eventualmente, pero para entonces sería demasiado tarde para importar. La puerta de la cabaña estaba sin llave. Silvia estaba tan confiada en su aislamiento, en su planificación. Nunca escuchó a Bernardo entrar. Cruzó el espacio en 3 largas zancadas y tenía su pistola presionada contra la parte posterior de su cabeza antes de que pudiera gritar. «No te muevas. No hables». Silvia se congeló, sus manos flotando sobre el teclado de la computadora. Bernardo podía ver en lo que había estado trabajando, reservas de aerolíneas, una búsqueda de pasaportes falsos, mensajes encriptados a alguien sobre casas seguras en Sudamérica. Bernardo respiró ella. Y había miedo real en su voz ahora. «Bien. Debería tener miedo. Pusiste a mi hija en venta». «Yo no fue». La voz de Silvia se quebró. Estaba desesperada. Santana dijo que mataría a Adrián si no pagaba. No tuve elección. Siempre hay una elección. Bernardo sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa frente a ella, abriendo una aplicación de grabación de voz. «Vas a contarme todo. Cada detalle de cómo opera esta red. Cada comprador, cada facilitador, cada casa segura. Vas a darme información que salvará a otros niños. Y luego vamos a discutir qué sucede a continuación». «¿Y si me niego?» Bernardo presionó la pistola más fuerte contra su cráneo. «Subastaste a una niña de 8 años a depredadores. ¿Crees que estoy aquí para negociar?» Silvia comenzó a hablar. Habló durante 2 horas, su voz volviéndose ronca. Confirmó lo que Bernardo sospechaba, la red era más grande que solo la operación de Santana. Había conexiones con funcionarios corruptos, estructuras financieras en el extranjero, compradores en una docena de países. Proporcionó nombres, cuentas, ubicaciones de reuniones, todo. Bernardo lo grabó todo. Esta información iría a la FGR, a Interpol, a cada agencia que trabajara para desmantelar redes de tráfico de personas. La inteligencia por sí sola salvaría docenas de vidas. Cuando terminó, Silvia se desplomó en su silla. «¿Vas a matarme?» «Debería». Bernardo enfundó su pistola y sacó un teléfono satelital en su lugar. Llamó a un número que había memorizado hace años. Una línea directa con la agente especial Sara Huerta. «Tengo a Silvia Castro. Coordenadas de la Sierra de Puebla. Las estoy enviando ahora. Tiene evidencia que derribará al resto de la red. Querrás moverte rápido antes de que su socio se despierte». Los ojos de Silvia se abrieron de par en par. «¿Me vas a entregar? ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? ¿Una bala?» Bernardo se inclinó cerca. «Vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Serás condenada por conspiración para cometer tráfico de personas, intento de secuestro y alrededor de una docena de otros cargos. Las otras reclusas sabrán lo que hiciste. Los traficantes de niños no duran mucho en la población general. Cada día que te despiertes será un recordatorio de lo que destruiste».
Por favor, susurró Silvia. Por favor, lo siento. Nunca quise que Emma realmente. Publicaste su foto. Describiste su entrenamiento. Fijaste el precio en 48 millones de pesos y viste subir las ofertas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Bernardo se puso de pie. No lamentas haberlo hecho. Lamentas que te atraparan. La dejó allí sollozando en la mesa. Afuera, Hernández comenzaba a moverse. Bernardo lo inhabilitó de nuevo otra llave de estrangulamiento precisa y eficiente y lo dejó atado para que la FGR lo recogiera. Para cuando Bernardo llegó a su camioneta, podía escuchar helicópteros en la distancia. Los agentes federales asegurarían la cabaña, tomarían a Silvia y Hernández bajo custodia y recolectarían cada pieza de evidencia. La computadora portátil sola valdría su peso en oro para los investigadores. El teléfono de Bernardo vibró. Un mensaje de texto de Rey: los niños están siendo reunidos con sus familias. Emma está preguntando por ti. Arrancó el motor y se dirigió hacia la carretera hacia casa. La venganza que había imaginado visceral, violenta, final no se había materializado. Al final, ver a Silvia enfrentar la justicia fue más satisfactorio que cualquier alternativa. Pasaría décadas en una jaula, marcada como el peor tipo de criminal, conocida para siempre como la mujer que intentó vender a su sobrina. Eso era suficiente. Emma corrió a sus brazos en el momento en que Bernardo entró al refugio de Mariana. Se aferró a él con una ferocidad que le apretó el pecho, su cara enterrada contra su hombro. Volviste, dijo ella, con voz ahogada. Siempre volveré. Bernardo la abrazó fuerte, respirando ese aroma a champú de fresa. Siempre. ¿Atrapaste a los malos? A cada uno de ellos. Emma se apartó para mirarlo, sus ojos oscuros serios. ¿A la tía Silvia también? Bernardo había estado temiendo esta conversación. Emma era lo suficientemente inteligente como para haber descubierto algo de lo que sucedió. Merecía honestidad. Pero, ¿cómo le decías a una niña de 8 años que su tía había intentado venderla? La tía Silvia tomó algunas decisiones muy malas. Va a tener que enfrentar las consecuencias de esas decisiones. Ella iba a entregarme a gente mala, ¿verdad? La voz de Emma era pequeña. Te escuché a ti y al tío Adrián discutiendo sobre la custodia, sobre que yo valía dinero. El corazón de Bernardo se rompió. No eres una mercancía, Em. Eres mi hija. No tienes precio. Nada en este mundo me importa más que mantenerte a salvo. Lo sé. Emma lo abrazó de nuevo. Por eso no tenía miedo. Porque sabía que me encontrarías. Siempre me encuentras. Se quedaron en el refugio 3 días más mientras la FGR terminaba de procesar la evidencia y realizar entrevistas. Bernardo pasó el tiempo con Emma, respondiendo a sus preguntas lo más honestamente que pudo, asegurándole que estaba a salvo, que las personas que intentaron lastimarla se habían ido. Adrián visitó una vez. Parecía haber envejecido 10 años en la última semana, sus ojos enrojecidos y atormentados. Lo siento, dijo, de pie torpemente en la puerta mientras Emma coloreaba en una mesa cercana. Debería haber visto lo que Silvia estaba haciendo. Debería haber protegido a Emma en lugar de defenderla. Sí. Deberías haberlo hecho. Adrián se estremeció pero asintió. Sé que no puedo arreglar esto. Pero quiero que sepas que voy a testificar contra ella. Todo lo que sé, todo lo que vi. Ella va a pagar por esto. Ya lo está haciendo. Bernardo miró a Emma. ¿Y tú y yo? Hemos terminado. Eres el tío de Emma solo en el ADN. No llames. No visites. No intentes ser parte de su vida. Tomaste tu decisión cuando tomaste el lado de Silvia sobre el mío. Bernardo, ella podría haber sido asesinada, traficada, abusada. Todo porque tu esposa era un monstruo y tú estabas demasiado ciego para verlo. La voz de Bernardo era tranquila pero dura como el acero. No perdono eso. No perdonaré eso. Mantente alejado de mi hija. Adrián se fue sin decir otra palabra.
3 semanas después, Bernardo y Emma estaban en un tribunal viendo cómo Silvia Castro era formalmente acusada de conspiración para cometer tráfico de personas, intento de secuestro, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato, este último cargo derivado de su conexión con los compradores, algunos de los cuales habían matado a víctimas anteriores. La evidencia era abrumadora, la computadora portátil, las grabaciones, su propia confesión. Su abogado trató de argumentar coacción, alegando que Santana la había amenazado. La jueza no se lo tragó. Señora Castro, dijo la jueza Alicia Casas, con voz fría, tuvo múltiples oportunidades para buscar ayuda de las fuerzas del orden. En cambio, eligió beneficiarse de la explotación de niños inocentes. Este tribunal la encuentra culpable de todos los cargos. Por la presente es sentenciada a 45 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Las piernas de Silvia fallaron. Los guardias tuvieron que sacarla de la sala del tribunal. Afuera, los reporteros se arremolinaron, pero Bernardo mantuvo la cara de Emma oculta. No necesitaban verla, no necesitaban saber su nombre. Había pasado por suficiente sin convertirse en un espectáculo público. ¿De verdad se acabó?, preguntó Emma mientras conducían a casa. Sí, cariño. ¿De verdad se acabó? Bien. Se quedó callada por un momento. Papá, ¿podemos pedir pizza esta noche? ¿La que tiene extra queso? Bernardo sintió que se le cerraba la garganta. A pesar de todo el trauma, el miedo, la violación, Emma seguía siendo solo una niña que quería pizza. Era resiliente de una manera que lo asombraba. Podemos pedir lo que quieras. Entonces quiero pizza, y quiero ver una película. Algo divertido. Sin malos. Trato hecho. 6 meses después, los efectos dominó de la operación continuaban. La evidencia de la computadora portátil de Silvia y los servidores incautados de Santana llevaron a 43 arrestos en 7 países. La red de tráfico que había operado durante casi 3 años fue completamente desmantelada. Los 17 niños recuperados del almacén estaban en terapia y reconstruyendo lentamente sus vidas con sus familias. Claudio Medina murió en prisión, oficialmente declarado suicidio, aunque las circunstancias sugerían lo contrario. Los reclusos no tomaban con agrado a los traficantes de niños. Carlos Santana estaba cumpliendo cadena perpetua sin libertad condicional en un penal de máxima seguridad. Trató de hacer un trato, ofreciendo información sobre sus compradores y socios. La fiscalía había tomado la información y lo procesó de todos modos. Darío Hernández se declaró culpable a cambio de una sentencia de 20 años. Actualmente estaba en custodia protectora, lo que decía todo sobre cómo otros reclusos veían sus crímenes. Bernardo había sido promovido discretamente a primer maestre y recibió una condecoración por su trabajo en el caso. También le habían ofrecido un puesto en una fuerza de tarea conjunta centrada en delitos contra familias militares. Había aceptado. Emma estaba mejor de lo que nadie tenía derecho a esperar. Todavía tenía pesadillas a veces, todavía hacía preguntas sobre lo que había sucedido, pero reía de nuevo, jugaba con amigos de nuevo, miraba hacia el futuro en lugar de estar atrapada en el pasado. Se sentaron en el porche trasero en una cálida tarde de octubre, viendo luciérnagas bailar por el patio. Emma estaba leyendo un libro, alguna novela de fantasía sobre dragones y magia, mientras Bernardo limpiaba su pistola de servicio, una rutina que se había vuelto meditativa a lo largo de los años. «Papá». Emma levantó la vista de su libro. La señora Mariana dijo que soy valiente, pero no me siento valiente. Siento que tuve suerte de que me salvaras. La valentía no se trata de no tener miedo. Se trata de hacer lo que hay que hacer incluso cuando tienes miedo. Bernardo dejó el arma y atrajo a Emma cerca. Fuiste valiente cuando ayudaste a esos otros niños a escapar. Fuiste valiente cuando confiaste en mí para arreglar las cosas. Y eres valiente ahora. Cada día sigues adelante a pesar de lo que pasó. Como mamá era valiente. Exactamente como mamá era valiente. Emma apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que los otros niños están bien? Creo que están sanando. Toma tiempo, pero sí, creo que estarán bien. ¿Bien? Volvió a su libro, aparentemente satisfecha con la respuesta. Bernardo observó las luciérnagas y pensó en la justicia, la venganza y la responsabilidad.
Había querido sangre cuando encontró esa subasta. Quería pintar las paredes con la gente de Santana, hacer sufrir a Silvia de la manera más visceral posible. Al final, la fría maquinaria de la justicia había sido más satisfactoria. Ver la cara de Silvia mientras la jueza leía su sentencia, sabiendo que pasaría décadas enjaulada como intentó enjaular a Emma, esa fue una venganza de un tipo diferente. Más lenta, quizás, pero permanente. El mundo todavía estaba lleno de monstruos. Siempre habría personas dispuestas a explotar a los vulnerables, a beneficiarse del sufrimiento. Pero por ahora, esta red en particular estaba destruida. 17 niños estaban en casa a salvo. Y Emma estaba leyendo un libro sobre dragones mientras las luciérnagas bailaban y su padre se sentaba cerca, listo para protegerla de lo que viniera después. Eso era suficiente. Por ahora, eso era más que suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.